Dua Lipa y yo tenemos algo en común. Nos gusta leer. Ella tiene un club de lectura dentro de su plataforma editorial llamada Service 95, en el que cada mes discuten un libro elegido personalmente por Dua, representando obras literarias de todo el mundo, con el apoyo de nuevo contenido editorial como guías de discusión y listas de lecturas adicionales que te acercarán al escritor, sus inspiraciones y los mundos que crean. Así que durante 2 meses seguí este club de lectura para contarte si vale la pena o no. ¿Me gustarán los libros o los odiaré? ¿Dua Lipa tiene buenos gustos literarios? Lo averiguaremos. El libro de agosto, en realidad no hay libro de agosto porque dijo que se iba a tomar un descanso durante agosto, entonces voy a leer el libro de julio, que es Noughts and Crosses de Mallory Blackman. En español lo tradujeron como Cruces y Ceros, que supongo que hace referencia a este juego como del gato. Así que bueno, vamos a leer este libro a ver qué tal. Hola, borré un clip en el que explicaba cosas, pero creo que es importante mencionar esto. Este es un libro en un mundo alterno en el que el racismo sucede al revés, o sea, las personas blancas son las personas oprimidas y racializadas y las personas negras son las personas opresoras y que ejercen ese racismo, o sea, lo mismo de nuestro mundo, pero al revés. Ok, la cosa está así, tenemos a Callum y a Sefi, que son amigos de toda la vida. La cosa es que Callum es un cero, es decir, una persona blanca. En este mundo las personas blancas son las personas oprimidas y racializadas, y Sefi es una persona negra y muy privilegiada porque es rica y su papá es ministro. Entonces han sido amigos desde siempre porque la mamá de Callum trabajaba en la casa de Sefi como trabajadora doméstica, hasta que llegó un punto en el que pasó algo que no sabemos bien qué fue lo que pasó, que hizo que despidieran a la mamá de Callum de esta casa y que les prohibieran de alguna manera a Callum y Sefi ser amigos. Entonces durante algunos años se estuvieron viendo a escondidas porque no tenían permitido verse. Ahora, tomemos en cuenta que este es un mundo en el que el racismo está muy marcado. O sea, todavía hay racismo, pues, pero pensemos en el racismo de hace 50, 60 años y pasan 3 años y Callum es aceptado para ser uno de los primeros ceros que van a ir a la escuela, porque antes los ceros no podían ir a escuelas de cruces. Entonces ahí empieza como que todo el pedo. En esta parte, Sefi tiene, no sé, como unos 13 años y Callum tiene como 15. Entonces vemos este proceso de Callum yendo por primera vez a la escuela con las personas negras, pero yo quiero que en tu cabeza te imagines en nuestro mundo las primeras veces que las personas negras fueron a escuelas con personas blancas, el cómo se las trató, el cómo todo el mundo los quería linchar y decían es que ustedes no pertenecen aquí y solo están dañando nuestras escuelas. Es exactamente lo mismo, o sea, es eso, pero al revés. Y me gusta mucho, está muy interesante porque vemos la deconstrucción tanto de Callum como de Sefi. La historia está contada desde ambos puntos de vista, o sea, es un capítulo contándolo Sefi, un capítulo Callum, un capítulo Sefi, un capítulo Callum y así. Entonces vemos los miedos de Callum al entrar a esta escuela y todo lo que le pasa, y también los pensamientos de Sefi al decir es que vas a entrar y lo voy a ayudar y no sé qué. Pero al mismo tiempo, Sefi me cae muy mal, pero entiendo de dónde viene. Quiere ayudar a Callum, pero no se da cuenta de que está haciendo las cosas peor y como que no reacciona en ese sentido y por eso me cae mal. Es como el día de hoy, como este complejo de Salvador Blanco, de las personas que piensan que están ayudando a las personas racializadas, pero no se cuestionan cómo les pueden ayudar o ni siquiera les preguntan cómo les pueden ayudar, entonces solamente están haciendo todo peor y solamente terminan siendo más racistas. Es algo así. Entonces vemos estos conflictos en la mente de Sefi de por qué Callum me está odiando por hacer esto si yo solamente lo quiero ayudar, y también Callum diciendo como es que ¿por qué está haciendo esto esta morra si solamente me está perjudicando y no me escucha, ¿no? Entonces por ese lado ese cuestionamiento me parece muy interesante, y además también me está haciendo mucho cortocircuito este libro y es completamente la idea de la escritora, creo yo. Me tengo yo que estar recordando constantemente al imaginar estos personajes en mi cabeza que Callum es una persona blanca y Sefi es una persona de piel negra. ¿Por qué? Porque claro, en mi cabeza yo pienso en personas oprimidas
oprimidas, personas negras, la verdad, y personas privilegiadas, personas blancas, ¿no? Entonces, el que te hagan este cambio, este switch de no, es que este es un mundo en el que es al revés, a mi cabeza le hace cortocircuito porque me tengo que estar recordando constantemente que Sefi tiene la piel oscura y que Callum tiene la piel blanca, pero sí, mientras más avanzo en el libro, más fácil se me hace recordar esto. Entonces creo que es completamente la intención de la escritora, y como el darte cuenta de que realmente el racismo o la discriminación con base en el color de piel no tiene ningún fundamento. Y algo que también me está gustando mucho es que Sefi se está dando cuenta de lo importantes que son las palabras y las narrativas, y los discursos, porque hay una palabra en este libro que es blankers. Bueno, en español no sé cómo esté traducido, pero en inglés es blankers, que yo pienso que es como la N-word en inglés, pero aplicada hacia las personas blancas, entonces como blankers. Y hay una ocasión en la que Sefi dice blankers para referirse a los blancos, vaya. Y Callum se enoja muchísimo y es como todo un tema. Y Sefi se está cuestionando, pues es que es una palabra, o sea, porque una palabra tiene tanto poder y tanto significado. Entonces también me gusta este proceso de Sefi de darse cuenta el poder de las palabras y cómo te diriges hacia las personas. Es muy importante que no son solamente palabras. Y también el proceso en Callum, los cuestionamientos que tiene Callum, también se me hace muy interesante porque a fin de cuentas su amiga, su mejor amiga con la que ha convivido casi toda su vida, es parte del grupo que los oprime. Entonces también Callum tiene este cuestionamiento de es que yo te quiero mucho, pero eres parte del problema, vaya. Eres parte de las personas que ejercen este racismo. Entonces me está gustando mucho y creo que está muy cool porque tengo entendido que este libro es uno de esos libros que es como lectura obligatoria en las escuelas, y al principio no sé si yo esperaba que fuera como más simplista, pero no es tan simplista como yo creía. O sea, sí plantea cosas como muy interesantes de el racismo. Ya terminé. Y no me gustó, hermanas. Hablemos de lo que sí me gustó. Me gustó mucho que genuinamente la idea sí es muy original y creo que sí da para mucho, para cuestionar muchas cosas sobre el racismo, sobre todo porque es un libro que está dirigido como a adolescentes o a personas no adultos, pues. Me gustó también cómo hace énfasis en cómo el lenguaje tiene mucho que ver y las narrativas que se hacen hacia las personas racializadas tienen mucho que ver, y el cómo las palabras que utilizas son muy, 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 muy importantes y que puede ser violento a través de tus palabras. Eso me gustó mucho, y también esta crítica hacia como los medios de comunicación y de cómo los medios de comunicación y la sociedad en general siempre buscan la forma de justificar de alguna manera el odio hacia las personas racializadas, y pues se ha visto muchos casos siempre de cómo sucede un crimen y la primera persona a la que juzgan y a la que ponen como culpable es una persona racializada, aunque haya 1001 pruebas de que esa persona no lo hizo. Es muy común que pase, pero al final la verdad es que no me gustó para nada cómo se desarrolló el final. Conforme iba leyendo era como ok, no me está gustando esto, pero lo acepto, pero ok, hasta que llegó un punto en el que dije no, o sea, esto ya me pareció inverosímil y me pareció hasta como de telenovela. No quiero dar spoilers, pero hubo algo que sucedió, así una cosa que sucedió que llevó a otra cosa que yo dije no, o sea, ¿qué es esto? Esto está horrible y no... ¿Por qué te fuiste por ese lado? O sea, no. Me parece que pudo haber sido un gran libro, que, o sea, que la premisa es muy buena, que genuinamente pudo haber sido un libro muy interesante, al que se le pueden sacar muchas cosas, pero creo que se enfoca demasiado en la relación entre Sefi y Callum, algo que está
que me parece muy chido del club de lectura de Dua Lipa. Está muy bien armado en el sentido de que no es nada más decir, ay, voy a leer este libro y este es el libro del mes y ya está, ¿no? Sino que Dua entrevista al escritor o a la escritora. Entonces tienes una entrevista entre Dua Lipa y Mallory Blackman y ya vi esa entrevista. También hay libros que recomienda la escritora del libro del mes, y esto es con todos los libros, o sea, no solo con el de Mallory Blackman, como para profundizar en de lo que trata la historia. Y también le pidieron a los escritores, a las escritoras, que hagan playlists de la música que estaban escuchando mientras estaban escribiendo el libro. Y el chiste es que me metí a ver estas cosas, me metí a ver la entrevista, me metí a ver los libros que recomendaba la escritora, y algo que noté y que yo no sabía, la verdad, es que se basó mucho en Romeo y Julieta. Ella quería hacer una especie de reimaginación de Romeo y Julieta, pero dentro de este contexto. Entonces eso explica muchas cosas. Es algo que yo no esperaba en el libro y que me hubiera gustado que el libro fuera hacia otro lugar, pero entiendo que si esa fue como una de las grandes inspiraciones del libro, entiendo por qué el libro está escrito como está escrito, y entiendo por qué eso fue por ahí la historia. También siento que me faltó construcción de mundo, porque yo realmente no entendí muy bien por qué se les llamaba Noughts and Crosses. O sea, nunca me explicaron cuál era la justificación detrás de eso. También me faltó que cerraran una pregunta que se plantea al inicio, y algo que decía Mallory en la entrevista, que yo no estoy de acuerdo. Ella piensa que no necesita dar muchos detalles del mundo en el que se está, porque los lectores y las lectoras tenemos la capacidad de llenar esos vacíos, esos espacios en blanco, y que eso nos hace comprometernos más con el libro y nos hace como engage. Pero yo no estoy de acuerdo, porque a mí sí me faltó un poco más de desarrollo del mundo, porque había cosas como que, pues les digo, que no me cuadraban. O sea, sí entiendo lo que dice, pero creo que no estoy tan de acuerdo con ella en ese sentido. También Mallory menciona que su objetivo era que te encariñaras con los personajes, con Sephi y con Callum, y que te importara lo que les fuera a pasar a estos personajes, y que por eso la historia gira completamente alrededor de estos dos personajes. Pero conmigo no lo logró. O sea, ¿cuántas veces les dije, me cae mal Sephi, no la soporto? Y Callum, o sea, me caía bien y todo, pero luego empezó a hacer cosas que no cuadraban con el personaje. Es que también eso, o sea, sucedían cosas con los personajes que no cuadraban con su descripción y con lo que ya me habías contado antes. O sea, que a mí no se me hacía verosímil las acciones de los personajes algunas veces, ¿no? Entonces, no sé, creo que sí lo recomiendo, porque creo que sí es una experiencia lectora interesante, la verdad, pero me hubiera gustado que se fuera hacia otro lado, y creo que me gustaría leer a lo mejor un libro con la misma premisa, pero que no se centrara tanto en los personajes, y que sí tuviera más parte de crítica, y que no esté basado en Romeo y Julieta. Creo que ese es el punto. No sé si lo van a leer. La verdad es que sí recomiendo que lo lean. Necesito que alguien lo lea para yo tener una discusión con alguien y no solo platicarte. Pero bueno, estoy muy emocionada por el siguiente libro, que es del mes de septiembre, porque es de una escritora española. Creo, el libro está en español, es de Alana Portero y se llama Un mal hábito. Entonces estoy muy emocionada. De ese sí he visto como reseñas muy buenas, y de gente que yo sigo que me gusta lo que recomiendan. He visto que hablan muy bien de ese libro y ya te estaré contando. Hola, este es un libro que toca temas trans. La escritora es una mujer trans y la narradora protagonista de este libro es una chica trans. Entonces, si eres una persona transfóbica, por favor, salte de este video y no vuelvas nunca más a mi canal. Y cualquier comentario transfóbico va a ser borrado, así que ni siquiera lo intentes. ¡Gracias!
Ay, amigas, me está encantando muchísimo. Creo que va a ser de mis libros favoritos que voy a leer este año. Y para empezar, el inicio está bien chido el inicio. Creo que es de los mejores inicios que he leído, la verdad. O sea, al final del inicio, como de la introducción, te quedas como, ok, esta es la historia de una niña trans en España en los años 80 y esta niña vive en un barrio que se llama San Blas, que es un barrio como bastante pobre y bastante marginalizado. Entonces vemos como esta niña pues no sabe bien qué está mal con su cuerpo, no se siente cómoda con su cuerpo, pero no entiende muy bien por qué. Pero al mismo tiempo vemos un retrato del barrio en el que vive, como un retrato de las personas, de algunas de las personas que viven en este barrio. Está muy interesante porque a ella le da curiosidad como estas personas que son diferentes, no necesariamente trans, sino personas que son como outcast, como marginalizadas, y está muy fuerte porque a ella le da mucho miedo identificarse con, ¿saben? Como personas que la sociedad es como aléjate. Entonces se fija mucho en cómo la gente se dirige hacia estas personas, se fija mucho en la vida de estas personas y le da mucho miedo identificarse, pero sabe que de alguna manera ella pertenece a este grupo de personas como raras, ¿no? Vemos también que en este barrio marginalizado hay un personaje que es justamente una mujer trans. Entonces, pues la narradora le da mucho miedo identificarse con esta mujer porque ve cómo todo el mundo la trata. Entonces, como es que yo no, o sea, yo no quiero ser ella, pero pues sabe que algo así también está pasando con ella, ¿no? Y también algo que me está gustando mucho de este libro es que sí vemos el proceso de esta niña trans, pero también es un poco un retrato de la sociedad. En España en los años 80 había un problema muy fuerte con las drogas y la gente joven se moría, o sea, se moría así uno tras otro, tras otro, tras otro. Y yo no sé mucho de esta historia, pero sí sé que el Estado español tuvo mucho que ver con este problema. Entonces también tú notas cómo estas personas, este barrio de San Blas vive muy marginalizado y muy pobre y que el Estado tiene mucha culpa de eso y que en el libro no está culpando a las personas, sino que no lo dice directamente, pero sí tú como que caes en cuenta de cómo el Estado sistemáticamente olvida a las personas marginalizadas, a los barrios pobres, a los barrios marginalizados. Entonces también por ese lado está muy interesante. Pero algo que me está gustando mucho de este libro también es la ternura. O sea, sé que voy a sonar muy hippie y como muy así, ¿no? Pero está muy como interesante y bonito ver cómo incluso dentro de la miseria, vaya, porque mucho de esto sí habla un poco de la miseria, de cómo viven estas personas. Hay un sentido de comunidad y hay un sentido de ternura y hay un sentido de nos cuidamos una persona a la otra, aunque no sea tan evidente. Y hay una frase que creo que resume todo esto y la anoté. Yo estoy anotando absolutamente todo. Cuando leía cosas así, me parecía que la comunidad había tejido algo hermoso con las sombras a las que había sido condenada. Y es eso, o sea, el Estado español y la sociedad en general fracasó, no le importa el cuidarnos, o sea, les vale madre, básicamente. Por muy feo que suene, pero eso hace que haya como un sentido de comunidad entre estas personas que están marginalizadas. Y el libro en general también me está recordando mucho Las Malas de Camila Sosa Villada, que es un libro que a mí me encanta ese libro, de verdad. Si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. Me lo está recordando, sí, por este aspecto de personas trans, pero también por el aspecto justamente de cómo existe ternura dentro de como de los lugares menos esperados, de los lugares que son violentados, que son violentos para las personas, que son muy marginalizados, pero aún así existe ternura dentro de ese ambiente. Y nada, estoy muy contenta con este libro, me está gustando muchísimo. Y según mi Kindle me quedan 4 horas de libro, entonces mi plan para hoy es leerlo todo completo, terminarlo y pasar el día leyendo y ya contarte al final cuál fue mi veredicto. Quiero hacer esos videos bonitos de como aesthetic de personas leyendo, pero no me puedo acostumbrar a grabarme leyendo, ¿saben? O sea, para mí es muy raro. O sea, siento que estoy fingiendo, no estoy fingiendo, pero no sé.
O sea, es raro, quiero que lo sepan. Amigas, hermanas, qué librazo en verdad. Es que no tengo, o sea, no tengo palabras para este libro. Léanlo, por favor, desde el fondo de mi corazón les digo que lo lean. Creo que, bueno, no creo, es definitivamente uno de mis libros favoritos de este año y probablemente uno de mis libros favoritos en la vida. Así como les dije que el inicio del libro era muy, muy, muy poderoso. El final también está súper bien construido, es una cosa preciosa, o sea, el cómo cierra toda la historia de esta narradora. Ay, no, o sea, es un libro duro. No voy a decir que todo es miel sobre hojuelas, obviamente no, es un libro duro, es un libro que trata temas pues muy fuertes, que en ciertas partes se vuelve un libro muy, 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 muy oscuro, pero al mismo tiempo es un libro tan precioso, o sea, tan lleno de lo que les decía, el tema de la ternura, del amor, del acompañamiento, de los cuestionamientos, ay, no sé, me encantó. Me encantó este libro y además, amigas, ya vi la entrevista que tiene Alana Portero con Dua Lipa y me gustó mucho, o sea, me dieron ganas de llorar viendo la entrevista. Y Dua Lipa piensa como yo, o sea, lo primero que Dua Lipa dice es que el inicio está súper increíble, o sea, es de los mejores inicios que he leído. I mean, wow. It sounds wonderful in your voice. Fue lo que yo les dije, o sea, neta, increíble. Y algo que me llamó la atención que dijo Alana Portero en la entrevista con Dua es que para ella es más una novela obrera que trans, y es lo que les decía, que está muy presente como la crítica y todo el tema de la clase obrera y de cómo el Estado se olvida de las personas de la clase obrera, pero también hay una parte que les quería leer. Había desarrollado mi conciencia obrera sabiendo que ellos y ellas, mis iguales de clase, mis compañeros, me dejarían caer las veces que hiciese falta antes que adaptar una parte de la lucha común para hacerme un hueco. O sea, sí, la lucha de la clase obrera para exigir mejores derechos y estas cosas, pero algo que decía Alana Portero es una lucha de las mujeres, porque a las mujeres y sobre todo a las mujeres trans pues no se les incluía en esa lucha. Entonces estas mujeres tenían que pelear por sus derechos, pero además pelear en contra del machismo. Es que está muy bien hecho porque no es que la novela trate específicamente sobre eso, pero sí es algo que está muy presente y que te hace a ti meterte mucho y entender muchas cosas de por qué suceden así las cosas en la historia, ¿no? Y otra cosa que me fascinó muchísimo, se me hizo una cosa súper interesante y lo mencionan también Dua Lipa y Alana Portero en la entrevista, es que hay como imaginería religiosa católica, o sea, sí en el sentido como sagrado, pero lo sagrado relacionado a la sexualidad y también a cómo la narradora ve a otras personas, a otras mujeres trans como sus diosas, ¿no? Y también como asociado a lo erótico, y es un tema que a mí no sé cómo explicarlo, pero me interesa muchísimo esa relación que luego se hace, porque tú lo puedes ver como de una manera muy hereje, pero lo que Alana dice es que hay cierta, o sea, va a sonar muy hereje lo que decir, ¿no? Pero como cierta sensualidad en ciertas imágenes de lo católico, pero además eso relaciona mucho el cómo la narradora ve como a sus mentoras en la historia, como cosas divinas y cosas hermosísimas, bueno, no cosas, o sea, personas divinas, básicamente, ¿no? Y hermosas y de una belleza tan, tan, tan profunda que utiliza como esta imagen católica para, de cierta manera, para hablar de ella, ¿no? Y eso, ay, no sé, me encantó, o sea, me encantó muchísimo. Entonces sí es una novela que habla de esta niña trans que, o sea, seguimos su niñez y su adolescencia como hasta los 20 años y luego da un salto y que obviamente está lidiando con vivir en un cuerpo que no es el de ella, que no se siente con el de ella. Y algo que se me hace muy interesante también es el proceso de la narradora como diciendo, es que para yo encajar en esta sociedad y para que no me violenten, al menos no me violenten tanto, tengo que fingir ser un hombre hecho y derecho, no solamente un hombre, sino un hombre, imagínense en esas épocas, en los 80s, 90s, un hombre en una sociedad machista, o sea, un hombre así como fuerte, toda la onda de la masculinidad. Entonces, el ver la masculinidad a través de los ojos de una persona que estudia todos los aspectos de la masculinidad en otros hombres para poder imitarlos y para encontrar esos pequeños detalles que
que hagan que pueda pasar desapercibida. También es muy interesante el ver la masculinidad desde esa perspectiva y de cómo es, o sea, todo es hiper machista, ¿no? Y es, pues obviamente es horrible para ella, pero es que también, imagínate ser una persona trans, o sea, ahora ya no digo que sea súper fácil, pero en los años 80s, 90s, era incluso ser una persona gay. Te tenías que esconder muchísimo. Ahora imagínate ser una persona trans. Y también algo importante que toca y que también les dije en el libro pasado es la representación y el cómo esta narradora veía cómo la gente trataba, lo que les decía, cómo la gente trataba a las personas diferentes, a las personas trans, incluso a las personas travestis. Y también en las películas, en los programas de televisión, las personas trans específicamente siempre son o el objeto de burla o las personas que terminan mal, o sea, terminan muertas o terminan hiperdesahuciadas y así, ¿no? Entonces eso para la narradora como una niña trans, pues es horrible porque es como, es que ese es mi destino y eso es a lo que, o sea, si sigo con esto es a lo que estoy destinada, ¿no? No les voy a contar el final, pero creo que por esa razón el final es súper poderoso, es súper, no sé, o sea, muy increíble, ay no, me encantó muchísimo. Y creo que no se los mencioné, pero Alana Portero es una escritora trans que justamente vivió en este barrio de San Blas en los años 80. Quería hablar un poco de este tema porque yo cometí el error. Bueno, no sé si es un error, solamente es como un cuestionamiento de pensar en un principio que esta historia era como autobiográfica, que esta historia era su historia como niña trans. Pero algo que ya me había cuestionado antes de leer este libro es el cómo a las mujeres escritoras con personajes femeninos siempre se les hace la pregunta de ¿este libro está basado en tu vida? Como que lo autobiográfico y el hablar de una misma siempre está relacionado mucho a las mujeres y eso no debería ser. Entonces yo al pensar que a lo mejor este libro era una especie de autobiografía, dije no, a ver, y busqué si este libro estaba basado en su propia historia, ¿no? Y realmente no, o sea, sí muchas cosas, pero no es la historia de Alana Portero, ¿no? Pero en la entrevista sí habla de cómo, pues, o sea, sí hay muchísimo que ella tomó de su propia vida, ¿no? Y de sus propias experiencias, de personas que ella conoció. Entonces, bueno, amigas, si no es obvio, mi conclusión es que es un libro precioso, por favor léanlo y me cuentan qué les pareció. Y quiero hacer como una conclusión del club de lectura de Dua Lipa para platicarles qué me pareció, porque algo que he dicho en otros videos es que a mí me gusta mucho ver lo que leen las celebridades. Es algo que me intriga, no sé por qué. Creo que es porque la gente siempre relaciona celebridad con no sabe pensar, o sea, no sé por qué la gente piensa eso si muchas celebridades son artistas. Entonces, si lo ves de esa manera, yo quiero ver qué leen los artistas, o sea, qué inspira a los y las artistas. Entonces, por eso llegué al club de lectura de Dua Lipa. Y mi más sincera opinión es que la verdad sí me gustó. O sea, me parece que está muy bien pensado y me parece que Dua Lipa sí le interesa mucho los libros que lee. Obviamente, como es el círculo de lectura de Dua Lipa, pues no es como que nos podamos juntar todos en un Zoom y platicar el libro, ¿no? O sea, sería imposible, creo yo. Pero creo que sí hace un buen trabajo en generar una conversación. O sea, te da estas entrevistas que la verdad que a mí me parecen muy valiosas con los escritores, las escritoras. Te dice Dua lo que ella piensa, así como por escrito de libro. Te da guías de discusión para que profundices más. Suena como a tarea, que luego sí se siente como tarea, o sea, le eché un ojo. Pero vaya, o sea, ahí está, ¿no? Creo que está chido, o sea, si te interesa, creo que vale la pena. Y la verdad es que, aunque el primer libro les dije que no me gustó y este sí me gustó, sí son libros que sí generan una conversación y que sí plantean pues cuestionamientos importantes, me parece, y voces como distintas a las que es necesario escuchar. No sé si me di a entender. Hay todo un tema, o sea, yo podría hablar horas de las celebridades que leen, si está bien, si está mal tener ese tipo de club de lecturas como el de Dua Lipa, como el de Reese Witherspoon, que la verdad es que ese sí me parece medio problemático. El de Oprah también tenía uno y así, o sea, se podría hacer como toda una discusión alrededor de celebridades y libros y celebridades con clubes de lectura, pero
eso ya sería como otro tema. Pues nada, gracias por ver este video. Cuéntame si leíste alguno de estos libros. Si te interesa leer uno de estos libros, por favor léelo y luego regresas y comentas en los comentarios qué te pareció. Por favor, lean La mala costumbre de Lana Portero, en verdad. Bueno, adiós. A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? A ver. Así, ¿no? Así. Oigan, sí está difícil, es que es muy rápido, ¿no? Go girl, give us nothing. Es que sí está difícil, oigan. Es que lo hace muy rápido. Y sí está...